Muerte, tópico oscurísimo, recordatorio constante de la vida que se nos escapa. El miedo a la muerte, en el fondo, no es otra cosa que el miedo a la vida. Estar muerto en vida es la más infructífera paradoja. Es el esfuerzo por no esforzarse. Esto no es un reduccionismo burdo de la doble pandemia, por un lado, la depresión, por el otro, la ansiedad, que se cierne sobre la generación de la que formo parte. Es un recordatorio de que es responsabilidad de nosotros, los vivos, resguardar el legado de los muertos. Darnos por vencidos ante las adversidades de la vida es, por tanto, una traición al legado de quienes han dejado este mundo atrás. Tanto en los cementerios como en los museos y las bibliotecas se respira ese aire solemne, se produce una exhortación de los muertos para los vivos. Podemos encontrar una de estas exhortaciones transgeneracionales en el Popol Vuh, para ser exactos, en el mito de la doncella Ishkik, el cual es, a mi juicio, una prueba unívoca del poder que tienen los relatos para reconfigurarle para bien el cableado mental a quien los lee atentamente. Te he dado señal en mi saliva y mi baba, dijo la calavera. Mi cabeza ya no responderá porque solo es hueso y ya no tiene carne. Asimismo es la cabeza de cualquier señor y solo por la carne se adorna. Y, muriendo, se asombran los hombres por la calavera, y así sus hijos son como la saliva y su baba. Si son hijos de señor sabio y entendido, no se pierde ni se apaga el ser de señor, entendido o sabio, sino que se hereda en sus hijos y en sus hijas cuando los engendra. En el mito, la calavera, símbolo de muerte, pero también de conocimiento, desempeña un rol crucial en la formación de nueva vida. La saliva, asimismo, puede leerse en clave alegórica como un símbolo del paso de esta feta generacional. Esta simbología vincula alegóricamente los tres tipos fundamentales de creación. 1. La del universo, cosmológico-teológica. 2. La de unos seres vivos a partir de otros, biológico-genética. Y 3. La de obras a partir de ideas, artística. El mito de Ishkik es un precioso recordatorio de que el arte es un eslabón de una cadena donde convergen los tres principales tópicos de la filosofía: el hombre, la divinidad y el mundo. El artista, el hombre que vive en contacto con las artes, en tal sentido, está llamado a preservar, restaurar y fortalecer dicha cadena. El arte, al retratar a la muerte, nos enseña a vivir mejor. Desde antes de que el tiempo se convirtiera en historia, como ilustra la recién citada pieza de cosmología quiché, la humanidad se ha valido de textos, de mitos, de rituales, de himnos, de ídolos, de monumentos, de símbolos, de cultura, en el sentido antropológico del término, para erigir y conservar puentes entre el mundo de los vivos y el de los muertos, entre lo concreto y lo abstracto, entre lo físico y lo metafísico. Esto lo corroboran los registros históricos, pero no hace falta una imaginación prodigiosa para visualizar a nuestros ancestros prehistóricos dándole la correspondiente honra religiosa en el marco de un ejercicio religioso primigenio e inseparable de otras facetas del quehacer social a sus estimados difuntos. El ser humano es, hasta donde sabemos, el único consciente del inevitable fin de su vida, y este conocimiento es anterior a la propia aparición de la escritura. Como especie, hemos estado bailando con la muerte desde antes de ponerle nombre, y aún tras milenios de haberla nombrado, sigue presentándose ante nosotros como incomparablemente enigmática, como un punto medio sombrío entre lo conocido y lo desconocido. En este sentido, el ejercicio literario ha ido reaccionando a través de las eras a las exigencias de aquella dama pálida recolectora de almas. No son pocos los estudiosos defensores de la llamada teoría pendular del arte, que principalmente postula que los movimientos artísticos se pueden agrupar en dos grandes categorías cuya relación es de tesis-antítesis: los que tienen una fijación por la vida, como el Renacimiento y el Neoclasicismo, y los que tienen una fijación por la muerte, como el Barroco y el Romanticismo. Por propósitos de exploración conceptual, supongamos que dicha teoría es aplicable
de forma rigurosa a la totalidad de periodos artísticos de la historia, y en especial a los literarios. No estoy afirmando categóricamente que este sea el caso. Entonces, el momento actual, el primer cuarto del siglo XXI, sería claramente un estadio literario necrológico, pero uno con particularidades de origen y grado sin precedentes históricos. Estaríamos como sociedad atravesando la era de las necroescrituras, según argumenta a profundidad Cristina Rivera Garza en Los muertos indóciles, necroescrituras y desapropiación. El libro de Rivera Garza, desde su mismo título, plantea preguntas que nos permiten aproximarnos conceptualmente al tópico de este ensayo. ¿Qué son las necroescrituras? ¿Qué es la desapropiación? Esforzándome por sintetizar ideas que, además de complejas, están envueltas en una prosa a veces enrevesada, por decirlo de manera amable, considero prudente dividir cada uno de esos dos conceptos complementarios en tres características fundamentales. Las necroescrituras son obras principal, pero no exclusivamente literarias, nacidas en el contexto histórico de la modernidad tardía, debido, entre otros factores, a la revolución de la tecnología microelectrónica y los movimientos culturales que ésta ha propiciado. Se trata de escrituras que exploran el adentro y el afuera del lenguaje, es decir, su acaecer social en comunidad, justo entre los discursos y los decires de los otros, en los que nos convertimos todos cuando estamos relacionalmente con otros. Tales obras están ligadas a la muerte, como mínimo, en tres niveles de interacción. Primer nivel: cada nuevo texto ya no es entendido por su autor ni por sus lectores como un hijo recién nacido del primero, sino como uno que ha llegado muerto al mundo y, por ende, solamente puede ser contemplado de forma análoga al trabajo que realiza un médico forense, analogía empleada por la propia Rivera Garza en la introducción de su libro. Esto no significa que el autor haya deliberadamente matado su escritura para que ésta pueda ser considerada necroescritura, sino que éste reconoce que, en un mundo posmoderno, globalizado, patológicamente espectacularizado, semióticamente sobrecargado, que se actualiza literalmente cada fracción de segundo, que premia el instante y condena la tradición, y que se encuentra a merced de dos voraces aberraciones políticas, las cuales en regiones como Hispanoamérica se yuxtaponen a pesar de ser, en apariencia, contradictorias. El totalitarismo y la anarquía, es mucho más probable que el texto nazca muerto y no lo contrario. Segundo nivel: el autor está casi muerto por dentro, no necesariamente deprimido ni disociado, pero definitivamente obsesionado con significantes y significados que remiten a las necrópolis reales e imaginarias. Retomando el marco de la teoría pendular del arte, si los movimientos literarios necrológicos anteriores se habían caracterizado por una contemplación prolongada y exhaustiva del inframundo y de sus guardianes, las necroescrituras van un paso más allá. Estamos ante una camada de escritores que, por arrogancia o ingenuidad, pretenden jugar al juego de la semiosis con Hades y Perséfone, o quizás, ¿por qué no?, con los señores de Xibalbá, ignorando las advertencias de todas las mitologías sobre el peligro de desafiar a los dioses. Dicho de otra forma, la autoría, concepto que más adelante también será puesto en duda por Rivera Garza, resulta despojada de todo glamour, se torna inseparable de un estado mental de podredumbre y degeneración interna. Tercer nivel: las obras emergen del reconocimiento de que la sociedad del escritor es una profundamente depredada por una forma muy particular de muerte, la violencia a gran escala del entramado geopolítico actual. Y no hablo en términos de violencia organizada, como le encanta hacerlo a los medios de comunicación masiva, pues eso es un pleonasmo. Pocas acciones humanas requieren mayor organización que la violencia, y los tiempos que corren lo confirman. Ante la incapacidad del Estado moderno para combatir el bandolerismo, con algunas honrosas excepciones, el territorio nacional se convierte primero en un campo de batalla, seguidamente en una
fosa común, vivir rodeado de muerte, de incontables muertos que atravesaron sufrimientos inenarrables, causa y agrava en la población un shock psíquico altamente traumático que acaba por diluir nociones tan básicas como el espacio y el tiempo, y esto a su vez trastoca el ejercicio narrativo. Antes de pasar al siguiente punto, cabe resaltar que ni mi generación ni la de la escritora mexicana han sido las primeras en experimentar guerras, en el sentido que le da Hobbes al término, ausencia de una ley en común, cuyas masacres hayan arrebatado incontables vidas más que las batallas. No es esta característica en sí misma la que desata el fenómeno necroescritor, sino el hecho de que por primera vez cualquier persona, siempre y cuando tenga un dispositivo electrónico con conexión a Internet, puede contemplar las causas y los efectos de las masacres a nivel nacional e internacional, pero sí que estamos delante de las primeras generaciones que, con solamente dar un par de clics, pueden contemplar este tipo de horrores sin estar físicamente donde acontecen, y acto seguido reaccionar en X, antes Twitter, por poner el mismo ejemplo que la autora, de tal forma que, incluso si el tweet sobrevive a la corrección política, dicha reacción tendrá que disputarse la atención de una masa de internautas que, en su gran mayoría, prefieren presumir de su elevadísima conciencia social que entablar vínculos sociales significativos, por una combinación de la ideología interna y externa de las plataformas que fungen como ágora digital. Hasta la más profunda reflexión corre el riesgo de acabar perdida entre microtextos insustanciales de tipo "me gusta el pan, XD". La desapropiación, por su parte, nace del cuestionamiento del concepto mismo de autoría. Esta es su primera y principal característica. El incipiente metaverso se rige por las leyes de propiedad intelectual de forma meramente nominal. Los algoritmos son selectivos a la hora de dejar caer reclamos por derechos de autor. En un contexto así, se da por hecho que, hasta que se demuestre lo contrario, todos los bienes culturales, me remito nuevamente a la acepción estética del término, son de todos y de nadie. Esta anarquía de la creación y la difusión de textos digitales propicia manifestaciones de intertextualidad y metatextualidad que hace un par de décadas habrían sido, por completo, inimaginables. La segunda característica, que va de la mano con la primera, es la aniquilación del concepto de originalidad artística, cuando, a los ojos de gran parte de la comunidad artística de la red, copiar y pegar fragmentos de otros textos, prescindiendo de sistemas de citación académica, está, en efecto, entre las reglas del juego. Se sobreentiende que el que autopublique un collage, un palimpsesto, un fanart o algo similar con pretensiones de originalidad será tomado como un desubicado o como un troll. Si los exponentes de las vanguardias artísticas de principios del siglo XX solían vanagloriarse de su novedad estilística, los necroescritores se jactan de exactamente lo contrario. Como mucho, estos últimos se atreverían a afirmar que la forma de ser original hoy en día es copiarle a todo el mundo. Así, su actividad de creación, si acaso todavía se le puede llamar así, alcanza un nuevo nivel, adquiere un nuevo paralelismo. Más que forenses, se comportan como saqueadores de tumbas. El cuestionamiento del rol del artista en el contexto antes descrito es la tercera característica por destacar. Si el mundo tiende a la hiperconectividad, ¿por qué seguimos concibiendo al artista como un agente individual separado de sus colaboradores y competidores? Esta sería mi paráfrasis de la pregunta implícita en la corriente estético-narrativa de la desapropiación y, por ende, de las necroescrituras. Y de esa se desprenden otras igualmente importantes, que quizás se podrán responder cuando se haga una retrospectiva general de este movimiento artístico dentro de algunas décadas. La obsesión por y debido a la muerte ¿va a fragmentar el escenario artístico global o, por el contrario, lo va a unificar? Esta unificación de artistas implicaría necesariamente
una homogeneización de obras? Sin pretensión de casarme con la tesis de su libro, considero que Rivera Garza tiene al menos una parte de razón en lo que respecta a su diagnóstico de la instancia semiótica y narrativa que hoy atraviesa nuestro interconectado planeta. Creo que el concepto mismo de arte se verá seriamente afectado después de la etapa actual, y espero que se trate de un cambio para bien, de una inyección de sensatez y de pasión para la comunidad artística global más poderosa tecnológicamente que alguna vez ha existido. Si bien no soy un partidario del fenómeno y movimiento necroescritor, me ha fascinado analizar, de manera meramente introductoria por supuesto, sus ideas centrales. Por contradictorio que pueda parecer la coyuntura mediática actual, esta era de arte de muerte me llena de esperanzas acerca del porvenir, me incita a imaginar y postular una era de arte de vida igualmente sin precedentes en términos de sus alcances estéticos y narrativos. Para que este futuro posible que despierta mis esperanzas se concrete, tendremos que tomar como artistas la responsabilidad de abandonar el fetichismo teórico, abogar por una práctica artística que materialice unos marcos teóricos robustos, pero no los sacralice. El ser humano tiene la mala costumbre de querer e intentar predecir el devenir histórico. Yo simplemente no soy la excepción. Mediante ese ejercicio mental, me he percatado de que, aunque un sólido componente teórico es crucial, la sola teoría no basta para educar, mucho menos para vivir. La teoría alcanza su completitud y perfeccionamiento en la práctica responsable. Surge así un trinomio: teoría, práctica y ética. Como cineasta, mi especialidad es el área del guión, un área eminentemente teórica. Implica categorías conceptuales de la psicología, la sociología, la antropología, la literatura, la semiótica, entre otras disciplinas que versan sobre personas, palabras, percepciones y potencialidades. Empero, mi enfoque para escribir y, por extensión, para enseñar a escribir tiene en su núcleo el entrenamiento de la subjetividad. El arte, a mi entender, no es subjetivo, más bien es un umbral hacia la subjetividad. En ese umbral hacia la subjetividad he encontrado saliva de calavera, he encontrado las herramientas para hacer las paces con la muerte. Esa quizás es la clave para afrontar, a través del arte, un momento histórico tan convulso: hacer las paces con la muerte.